tenemos dos documentos, como ya los mencionamos, importantes, que se posicionan sobre la situación educativa nacional. También tenemos un grande marco, que es el lanzamiento del Pacto Educativo Global del Papa Francisco. Hermana María de Jesús, ¿qué le parece si nos platica un poco de este comunicado que sacó la CENEP a los presidentes de federaciones y escuelas afiliadas de fecha 22 de febrero? Le escuchamos, adelante. Para nosotros el humanismo es nuestra prioridad, por tanto la persona, sus derechos, su dignidad es lo que privilegiamos. Promovemos un día en diálogo con las autoridades este tipo de decisiones trascendentes, como es el retorno a clases. Estamos muy pendientes de las orientaciones e indicaciones de las autoridades de salud y de la Secretaría de Educación Pública, y es un llamado que hacemos también a todas nuestras federaciones y escuelas afiliadas. Estamos haciendo este llamado para que sea una sana prudencia, un discernimiento profundo, un análisis de las condiciones reales en las que estamos según la curva epidemiológica. Muchas comunidades educativas en el país, de nuestros colegios afiliados, se dieron a la tarea de comunicar asertivamente a su comunidad, a los padres de familia, lo que estaban haciendo. Evidenciaron de muchas maneras en línea grandes avances en la educación, cosas verdaderamente creativas. Esto fomentó, favoreció, fortaleció la adhesión de los padres de familia a los colegios e incrementó grandemente la confianza en nuestra propuesta educativa. Doctor Giampiero, pensar este documento también frente al mensaje de la Conferencia del Episcopado Mexicano, este documento del 7 de febrero. Yo, la verdad es que veo coincidencias. Sin embargo, también veo cómo el llamado de los obispos es a darle atención prioritaria al ánimes. Es decir, la educación es una responsabilidad que tiene por objeto principal, por fin, atender a los niños y niñas. Y hoy los obispos nos dicen, bueno, si el ámbito escolar no es suficiente, generemos otros espacios más pequeños, comunidades, en la colonia, en la iglesia, en cualquier lugar, pero no desatendamos a los niños. Lo escuchamos con atención, doctor Giampiero. Dentro del horizonte que recoge el Papa en el Pacto Educativo y dentro del mensaje de la dimensión educativa de los obispos, nos ayudan a entender que el sujeto de la educación es un sujeto articulado. Es decir, no es propiedad de nadie la educación. En términos de doctrina social, dijéramos que se trata de un bien común. No es un bien público, no es un bien privado, es un bien común. Es decir, es el elemento fundamental, uno de los elementos fundamentales que nos ayudan a formar ciudadanía. Y esto creo que en el proceso de crecimiento de una sociedad como es la nuestra, la formación de ciudadanía es un cometido fundamental, mucho más grande que la instrucción. Esto nos dice también el Papa, es decir, no podemos limitarnos a informar a nuestras futuras generaciones que conducen el país. Necesitamos educarlos. Y para esto, la escuela como institución no basta. No es que no basta desde ahora. Nunca ha sido suficiente. Pero ese pacto, esta alianza que unía a la sociedad, desde las familias, las organizaciones laborales, las parroquias, las escuelas públicas y privadas, se ha roto. Mi generación, y posiblemente también la de ustedes, está entregando un mundo en serias dificultades. Laudato Si,
la casa común, ¿cómo la dejaremos a estas nuevas generaciones que vienen? Entonces, yo creo que está apuntando no solamente a una preocupación para los niños, sino a una responsabilidad transgeneracional que tenemos y que es urgente. Es decir, a lo que nos reclama el mensaje de los obispos no es abrir las escuelas, sino a ser creativo en todos los niveles, dentro de los cuales las escuelas harán su papel, las tiendas harán lo suyo, los medios de comunicación harán los suyos, las parroquias y los salones sociales harán los suyos, etc. Todos los que nos llamamos adultos estamos llamados a asumir esto. Si no, pues que nos lo reclame la futura generación. Nuestra transmisión dice 3 documentos, una sola realidad. ¿Por qué no nos platica de esta realidad de las escuelas particulares? ¿Por qué no nos ayuda a entender los grandes desafíos que están viviendo estas escuelas particulares? Que en México, sea dicho de paso, pues hacemos una función pública, pero con nuestras propias uñas. Es decir, tenemos que rascarnos y caminar con nuestros propios esfuerzos, con nuestros propios recursos, etc. La escuchamos, hermana María de Jesús. En esta pandemia, las repercusiones en este ámbito económico pues han sido lamentables, dolorosas. Y eso sumado, o más bien como consecuencia de la deserción escolar que se dio también derivada de la pandemia. De la desocupación de los padres de familia. Hay muchos aspectos que considerar, que analizar para ver la situación actual de nuestras escuelas que sí están en mucha necesidad. Sin embargo, yo debo reconocer también que en esta línea también económica y pedagógica también ha habido un gran esfuerzo con nuestros propios recursos para salir adelante. Inclusive, puedo hablar de rasgos de solidaridad que se han incrementado durante este tiempo de los dueños y de los directivos de las escuelas hacia los padres de familia. Se han incrementado las becas, por ejemplo. No se cobran intereses por pagos moratorios. No se subieron las colegiaturas o las cuotas de inscripción. En fin, una serie de ayudas que han favorecido a las familias. Creo que es el momento de estrechar los lazos de solidaridad, porque en esta pandemia todos estamos pasando por las mismas circunstancias dolorosas en todos los puntos de vista. Dice el Papa, todos vamos en el mismo barco y nos salvamos juntos o nos hundimos juntos. Y este es el tema que quisiera abordar con usted, doctor Giampiero, ahora, porque el grande desafío es ver la comunidad educativa al servicio de los problemas de la sociedad. ¿Cómo vemos ahora los colegios más allá de nuestras 4 paredes? Es decir, hoy el pacto educativo nos llama a eso, a que la educación no solamente se quede allí en el ámbito escolar, sino que llegue a toda la aldea, como usted ya bien lo indicaba. Regresamos un poco a las condiciones en las cuales la pandemia nos ha llevado a vivir el momento educativo. Perdone si inicio con una reflexión un poquito más de orden teórico. Hemos descubierto a través de estas condiciones que la presencialidad no basta que sea como presencia física, sino que se expresa como un tenerse presente. Yo creo que la vertebración social, la responsabilidad que estamos llamados a asumir, puede nacer solamente por esta pasión a lo humano. Es decir, no hay escuela, no hay comunidad educativa que pueda ser tal si no se percibe como amparada, acompañada, protegida al interior de una dimensión comunitaria. Es decir, lo que estamos aprendiendo es que el individualismo que marca bajo muchos puntos de vista nuestra sociedad no basta.
Porque si nosotros no nos percatamos que nos encontramos más cerca, el riesgo es que esperemos volver a lo de antes. Y esto sería la auténtica tragedia. Solamente una persona que se reconoce a sí misma, pensemos en un profesor con todas las dificultades que tiene que sortear, se concibe a sí misma como el Padre Eterno, el que logra resolverlo todo, y de repente se encuentra que con la buena voluntad, con el interés, con la compañía de los padres de familia, está en otro nivel, con el colega que entra al quite para poderte ayudar. Serías menos sin la dirección de la escuela que te ayuda, sin el párroco que presta un espacio para poderte encontrar con una distancia suficiente, que podría ser ideas para entrar en esta dimensión mixta de la educación, con una creatividad. El Papa, en una bellísima carta que Patris Corde sobre San José, habla de valentía creativa. Estamos, y con esto termino, en una época en la cual la construcción de la sociedad descansa, perdón si hablo como profeta, pero descansa sobre valentía creativa. Muchas gracias, doctor Giampiero. Así es. Es un tiempo en donde tenemos que tejer corresponsabilidades. Nadie puede solo, ya nos lo señalaba María de Jesús, citando al Santo Padre. Hermana María de Jesús, pasemos a sus conclusiones, le escuchamos. Yo agradezco muchísimo a Dios la oportunidad que me da de vivir esta época, en este llamado del pacto que el Papa hace del pacto educativo, porque veo que es un proceso nuevo, un proceso largo, no es un evento que ya pasó, es un proceso de largo alcance, siempre renovado y con muchas implicaciones. El primer tema es toda la línea humanista. Otro compromiso que yo veo es el trabajo en redes, fortalecer las redes, hacer sinergia. El Papa abraza a los diferentes. Hoy nosotros todavía vemos si piensa como yo, si quiere lo mismo que yo, etcétera, etcétera. Es el llamado a la gran apertura para fortalecer alianzas y redes con los diferentes. Hasta el Papa mismo nos dice, tenemos que formarnos para una nueva cultura educativa y la educación tendrá que transformar la sociedad. Doctor Giampiero, lo escuchamos. Agradezco y diría 3 cosas. Lo primero es que en esta pandemia nosotros estamos aprendiendo que se educa solamente cuando se educa en el sentido de las cosas. Es decir, lo esencial es transmitir un significado, una razón, un motivo por el cual vale la pena afrontar y esforzarse. Por lo tanto, esto se aprende solamente por la existencia de testigos. Nosotros no prevemos de dónde vienen los testigos, pero sí los reconocemos. Y responsabilidad de todos los que son autoridades es indicar, ahí está el testigo. ¿Y quién indica el testigo? Lo indica siempre al interior de una aldea, nos dice el Papa. Y entonces hacernos corresponsables de esta aldea y de los retoños de esta aldea quiere decir hacernos cargos del futuro. Quisiera terminar con esto.